Doctorado en Ciencias de la Educación, mi nombre es Yurida Isela Soto García. En esta ocasión te vengo a presentar la tarea, mi presentación creativa, de la asignatura Seminario de Políticas Públicas. El tema que abordaremos es Bases legales en educación básica. Exploraremos un tema esencial para el futuro de México, las bases legales que sustentan la educación básica. A lo largo de los años, el artículo 3 de la Constitución ha experimentado diversas reformas que han moldeado la educación pública en nuestro país. En este video te explicaremos las reformas clave a este artículo, las finalidades de la educación según la Ley General de Educación, los principios y criterios de la nueva escuela mexicana. En este video únicamente abordaremos dos documentos que son parte fundamental de las bases legales que sustentan a la educación básica, lo cual es el artículo 3 constitucional, el cual se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación. Introducción al artículo 3 y sus reformas. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la educación gratuita, laica y obligatoria. Dicho artículo ha sido reformado en diversas ocasiones a lo largo de la historia para adaptarse a las necesidades de nuestro país. La primera reforma fue en el año de 1934, durante el gobierno de Cárdenas, en el cual se expresa la transformación social de la Revolución Mexicana. Se estableció el carácter socialista de la educación primaria se hace obligatoria, se buscó eliminar cualquier tipo de dogma religioso, se crea una facultad del legislativo para unificar y coordinar la educación en la República. En el año de 1946, en manos del presidente Manuel Ávila Camacho, se hace otra reforma. En esta se cambia la educación socialista en una educación nacionalista y democrática. Se estableció el compromiso de que toda la educación estatal sea gratuita. Las escuelas particulares pueden ofrecer cualquier grado de educación. Se reforzó la educación laica y se introdujo un enfoque orientado al respeto de la dignidad humana. En 1980, el presidente José López Portillo hizo otra reforma. En esta se reconoció la autonomía de las universidades y otras instituciones de educación superior, lo que permitió una mayor libertad académica. En el año de 1992, en manos del presidente Carlos Salinas de Gortari, con esta reforma se garantizó la educación primaria y secundaria como obligatoria, se creó el Sistema Nacional de Educación Educativa, se amplía la libertad de la educación privada, se limita la gratuidad a la educación que imparta el Estado, obligándola a promover otros tipos y modalidades educativas. Otra reforma más que hace este presidente, pero en el año de 1993, es que plantea que es obligatorio cursar los niveles de primaria y secundaria. Se precisa la facultad sobre planes y programas de primaria, secundaria y normal como propia del Ejecutivo en lugar del Estado. En 2012, el presidente Vicente Fox, en su reforma, establece que la educación preescolar se volvió obligatoria. Es decir, la cobertura de la educación obligatoria ahora abarcaría desde preescolar hasta secundaria. Por su parte, el presidente Felipe Calderón Hinojosa hace una reforma más en el año 2011, en la que se fomenta el respeto a los derechos humanos. Un año más tarde, en el 2012, hace otra reforma y en esta reforma se estableció la obligatoriedad de la educación media superior, lo que amplió el marco de la educación obligatoria hasta los 18 años. La reforma 2013 fue en manos del presidente Enrique Peña Nieto. En esta se establecen los medios institucionales para garantizar la calidad de la educación obligatoria. Se hace la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, la profesionalización de los docentes, garantizando evaluaciones para mejorar la calidad educativa. En el 2019, el expresidente Andrés Manuel López Obrador hace una reforma en la cual se menciona que la educación inicial, preescolar, secundaria y media superior pasan a formar parte de la educación básica. Se eliminó el INE y se impulsó la nueva escuela mexicana enfocada en la equidad, la inclusión y el respeto por las culturas de México. El Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente, especialmente a las normales. En la reforma de 2019, que también fue por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se elimina el concepto de calidad por el de excelencia. Se elevan a obligatorias la educación inicial y superior,
Se fortalece el principio de interculturalidad y de inclusión, se crea la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y se exhorta a los padres de familia a ser responsables en participar en el proceso educativo de sus hijos. Otro documento que vamos a analizar es la Ley General de Educación. De este documento analizaremos el artículo 6, 7, 15 y 16. El artículo 6 nos habla de las finalidades de la educación y menciona que todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijos, hijas o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. La educación inicial es un derecho de la niñez. También habla de la obligatoriedad de la educación superior, le corresponde al Estado y que, además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal. En el artículo 7, corresponde al Estado la Rectoría de la Educación, la impartida por este, además de ser obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita, laica. La nueva escuela mexicana, establecida en el título 2 de la Ley General de Educación, tiene como fin transformar el sistema educativo en México. En el artículo 15 se habla de que la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares son con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios persigue los siguientes fines. Número 1, contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos para que ejerzan de manera plena sus capacidades a través de la mejora continua del sistema educativo nacional. Número 2, promover el respeto irrestricto de la dignidad humana. Número 3, inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Número 4, fomentar el amor a la patria, el aprecio por sus culturas, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores y símbolos patrios y las instituciones nacionales. Número 5, formar a los educandos en la cultura de paz. Número 6, propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional. Número 7, promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación. Número 8, inculcar el respeto por la naturaleza a través de la generación de capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales. Número 9, fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país y que todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país. En el capítulo 3 de los criterios de la educación, en el artículo 16 menciona que la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los 3 órdenes de gobierno. Dichos criterios son que será democrática, será nacional, humanista, promoverá el respeto al interés general de la sociedad, inculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, será equitativa, será inclusiva, será intercultural, será integral y será de excelencia. Para finalizar, haremos una pequeña reflexión sobre el futuro de la educación en México. Las bases legales que sustentan la educación en México han evolucionado para responder a las demandas sociales y garantizar una formación integral para todos los ciudadanos. Las reformas al artículo 3 y la creación de la nueva escuela mexicana son muestra de la importancia que nuestro país otorga a la educación. Así, se busca formar a mexicanos conscientes de su entorno,
comprometidos con la justicia social y preparados para enfrentar los retos del futuro. ¿Y tú, qué opinas de las bases legales de la educación en México? De mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.